Hola, hola, jabatos y jabatas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Volvió la Champions? ¿Volvió vuestro canal? ¿Volvió vuestra amiga la pizarra? Hoy podríamos haber elegido, porque ha sido una jornada de martes de locura, muchísimos partidos, ¿eh? El Chelsea-Ajax fue un partidazo, el Valencia-Lille fue otro partidazo, el Dortmund-Inter también, vaya manera de darle la vuelta al marcador que tuvo el equipo alemán, pero nos vamos a centrar en exclusiva y en profundidad con un resultado gafas, con el 0-0 del Barça ante el Slavia de Praga. ¿Por qué? Diréis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diría aquel? Pues muy sencillo, pues porque se constata que el Barça tiene un problema muy, pero que muy gordo. Hace unas semanas ya lo decíamos, y de hecho hace ya una temporada, y hace 2 temporadas también, veníamos avisando que el juego del equipo era malo, que se caía a pedazos en cuanto al conjunto. Decíamos básicamente que el Barça era muy contundente en las áreas. Tenía a Ter Stegen y tenía a Messi o a Luis Suárez, y entre esas dos áreas iba tirando, iba pasando los días. Y Valverde decía, no, tengo el equipo donde quiero, porque vamos líderes en la Liga, vamos líderes en la Champions, etcétera, etcétera. Bueno, pues tras la derrota contra el Levante y tras este amarguísimo empate en el Camp Nou ante el Slavia de Praga, por las sensaciones que deja además, pues ahora todo el mundo se ha dado cuenta del problema que tiene el Barça. Es como aquel cuento, aquella fábula del vestido nuevo del emperador. Nadie se atrevía a decir que el Barça iba desnudo, que ese vestido nuevo no era tal vestido, sino que era simplemente ir a pelo. Y ahora, con estas 2 últimas bofetaditas que le han dado al Barça, la gente se da cuenta. La gente se empieza a dar cuenta de que el funcionamiento colectivo del Barcelona es un auténtico desastre. A mí Valverde me parece ese piloto de avión, yo no sé si es por un exceso de optimismo, por un exceso de confianza o por simplemente autoprotegerse y no querer reconocer la realidad, pero me recuerda a ese piloto de avión que en medio vuelo empieza a ver cómo el avión se le cae a pedazos. Empieza a perder fuselaje, empieza a perder piezas, los copilotos y el pasaje le están diciendo ¿qué pasa? Que nos vamos para abajo. Y Valverde dice, tranquilos, tranquilos, que el motor todavía funciona. Y justo cuando acaba de decir esa frase, el motor empieza a hacer pop, 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 y para abajo en picado. Bueno, la cuestión es que no acaben como en Viven. ¿Os acordáis de aquella película basada en hechos reales? Que acabaron estrellándose y comiéndose los unos a los otros. El Barça o endereza mucho el rumbo o acabará como en esa triste historia. Madre mía, qué rollos que os pego para empezar, ¿eh? Tenéis mucho mérito si veis todo el vídeo así, del tirón, porque mira que yo me propongo hacer los vídeos cortos, hacer las introducciones cortas para ir de cara a barraca, de cara al turrón, pero no hay manera. Vamos a ello, vamos a analizar primero el planteamiento del Barça, sin Luis Suárez, con un tridente inédito y con un cambio de esquema que ya vino probando en algunos momentos Valverde, pero que desde el inicio ante el Slavia se escenificó 4-2-3-1 con Arturo Vidal en la media punta. Bueno, así se para el Barça para enfrentarse al Slavia, Jordi Alba y Semedo laterales, la defensa la de siempre. Entonces, la novedad la tenemos en el centro del campo. Como hemos dicho, ya había insinuado en algún momento, por ejemplo, la segunda parte ante el Inter, el cambio de dibujo, y elige un 4-2-3-1 con De Jong, con Busquets y con Arturo Vidal jugando como media punta. Pero la gran sorpresa para mí vino en la elección de los perfiles de los extremos, porque teniendo a Dembélé y teniendo a Griezmann, los hace jugar a pierna natural, con lo cual seguimos viendo al francés enjaulado en esta posición. Messi jugando de falso 9, y el funcionamiento que creo yo que quería Valverde era poner a los extremos a pierna natural para ensanchar al máximo el campo, sabiendo que el Slavia le iba a meter mucha gente en la línea defensiva. Lo que quería era que sus extremos abrieran al máximo el campo. ¿Lo logró? Sí, pero sin ningún tipo de
de incidencia, porque ni Griezmann se iba en el 1 contra 1 y Dembélé muchas veces cuando driblaba, que sí que se fue en alguna ocasión, pero driblaba hacia adentro, o sea que teníamos el mismo problema. Y en cuanto a la posición de Arturo Vidal se desentendía absolutamente de la pelota, de la participación en la elaboración, porque Arturo Vidal estaba para lo mismo que está cuando juega de interior y Messi juega a la derecha, es decir, para compensar. Vidal estaba como compensador / guardaespaldas, llámale como quiera, de Messi. Si en la derecha este tipo de rol lo puede hacer alguien como Rakitic, por ejemplo, en la media punta solo lo puede hacer él. Cuando Messi bajaba a recibir, Arturo Vidal estiraba hacia arriba. Cuando Messi se iba hacia un lado o hacia el otro, Arturo Vidal también. Arturo Vidal prácticamente era el segundo delantero acompañando a Leo Messi, pero siempre con la misión de compensar sus movimientos, de ser el guardaespaldas, el compensador. Messi tiraba hacia aquí, pues Arturo Vidal intentaba rellenar el área, en la zona de remate, pero participaba muy poco de la creación. Y eso suponía un problema, puesto que, como veremos después, tanto Busquets como De Jong estaban muy marcados, tenían una marca muy fija, y entonces ahí había un problema, porque Messi y Vidal, sobre todo Messi, ese es el problema, no participaban demasiado del juego. Estas son las cosas que me llamaron la atención. Los extremos a pierna natural y la elección de Vidal como guardaespaldas en la media punta. Bueno, se podría haber hecho de otra manera, por ejemplo, se podría haber hecho Dembélé, Griezmann, o, por ejemplo, que es lo que a mí me hubiera gustado y yo creo que hubiera funcionado mejor, Ansu Fati, Dembélé y Griezmann en el mismo carril que Messi. ¿Por qué no hemos visto todavía esto? Pensad dónde brilló Griezmann en la Copa del Mundo. En este carril, en esta posición, en un 4-2-3-1. Era la oportunidad ideal para que Griezmann se reencontrara con ese rol que tuvo en la selección francesa, jugando por detrás del delantero y colaborando en la elaboración. Obviamente Griezmann hubiera podido juntarse mucho más y mucho mejor que Arturo Vidal con los dos mediocentros. ¿Hubiera perdido capacidad de llegada en tromba desde segunda línea? Sí. ¿Hubiera perdido capacidad de meter pierna fuerte ante un equipo súper intenso como el Slavia? Seguramente también. Pero claro, visto lo visto. Ya hemos visto al Barça, pero sería un error inmenso analizar únicamente el partido desde el punto de vista azulgrana, porque el rival también juega, y el rival, en este caso el Slavia de Praga, hizo un auténtico partidazo, condicionando al Barça, complicándole la vida y anulándolo, porque eso fue lo que sucedió. El Slavia de Praga, ya lo habréis oído en muchos otros lugares, es el equipo que más corre de toda la Champions, pero amigos, no se trata de solo correr mucho, sino de correr bien, y de tomar buenas decisiones, y de tener un funcionamiento colectivo bien engrasadito, bien aceitado, y de tener una mentalidad de creerse lo que hacen. Todo eso, así a grandes pinceladitas, es el Slavia de Praga. Ya el año pasado hizo una muy buena Europa League, este año le puso las cosas difíciles al Inter en su estadio, le puso las cosas difíciles también al Dortmund, y en 180 minutos el global de la eliminatoria, entre comillas, se lo lleva al Barça, pero la victoria moral es del Slavia de Praga. Tiene un señor entrenador, Tripovski, no sé si lo he pronunciado bien, y realmente da gusto ver a este equipo, y se nota muchísimo que está trabajado hasta el más mínimo detalle. Vamos a verlo. Venga, arrancamos rápido porque del Slavia se podrían hacer, bueno, 25.000 apuntes tácticos, porque realmente es un equipo súper bien trabajado. ¿Cómo jugaba con balón? Porque es un equipo mutante. Con balón jugaba un 4-2-3-1, con el capitán Souček al lado de Traoré, por la derecha jugaba Sepsic, por la izquierda jugaba
un jugadorazo para mí, Olayinka, y Stanciu, el rumano, se movía por detrás de Masopust, del delantero, que tampoco era un 9 puro. Pero la gracia del Slavia, aparte de que los laterales doblaban constantemente, tanto Kufal como sobre todo Boril, la banda izquierda del Slavia era mucho más poderosa, con Boril, que no se cansaba, es el autor del gol del partido de la primera vuelta, no se cansaba de subir, con un Olayinka espectacular protegiendo la pelota, con buenas combinaciones, buenas salidas desde el fondo. Eres un equipo que realmente da gusto ver, porque no se centra únicamente en la fase defensiva, en la fase sin balón, sino que cuando tiene la pelota intenta jugar desde atrás, con un arquerazo como es Kolar, con muy buenos conceptos, pero que muy buenos conceptos y muy trabajados. Pero, ¿por qué digo que el Slavia de Praga es un equipo mutante? Porque me fascinaba lo que hacía sin balón, ¿eh? Aquí estamos viendo la disposición de ambos equipos, del Barça. Le vamos a dar la pelota, por ejemplo, a Gerard Piqué, y vamos a ver lo que hacían. El capitán, Souček, se metía hacia atrás para cortarle el camino a Messi, es decir, ya prácticamente elaboraban una línea de 5. Pero es que además los dos hombres de banda, tanto Šepčić como Olayinka, retrocedían también y se metían así, prácticamente. Era prácticamente una defensa de 7 o 6 en función de donde estuviera Souček, que a veces daba un pasito hacia adelante, a veces se incrustaba entre los centrales. ¿Vosotros sabéis lo bien que tienen que estar preparados físicamente tanto Olayinka como Šepčić para ofrecer este tipo de recorridos defensivos y luego cuando recuperaba la pelota, ofensivos durante todo el partido? Es que estos dos son unas auténticas bestias físicas. Entonces el Slavia lo que hacía era no solamente configurar esta línea de 6 o 7 en función de la presencia del capitán, que tenía prácticamente una marca muy fija sobre Leo Messi, sino que además tiraba la línea defensiva muy arriba. Era un planteamiento prácticamente suicida, tiraba la línea defensiva muy arriba, dejaba un océano a la espalda de los defensores. Y la otra cuestión que tenía mucho que ver con el mal funcionamiento colectivo del Barça era el marcaje al hombre que hacía Stanciu. Stanciu era el mediapunta, pues sin balón se venía hacia atrás para cubrir a Frenkie de Jong, y por el otro lado Traoré se metía con Busquets, o viceversa, se iban cambiando las marcas. Entonces el partido, si lo volvéis a ver, es que es increíble, porque durante muchas fases del partido todo está comprimido en cuestión de 25 o 30 metros, y se producen estas situaciones. El delantero, que era Masopust, no iba a presionar tampoco, sino que intentaba cerrar el carril interior. Invitaban a Piqué o al Lenglet, pero sobre todo era Piqué, a subir en conducción, y tenían esta línea impenetrable, pero que muy lejos de Kolar. ¿Qué quería hacer con esto el Slavia? Bueno, muy simple, cortocircuitar a Messi, que no apareciera, cerrarle las vías de pase, obligar al Barça a subir con la pelota con los centrales y luego derivar a banda. Es decir, enviar el balón lo más lejos posible de donde sabían que se iba a encontrar Leo Messi. Para eso, insisto, la marca prácticamente personal sobre De Jong y sobre Busquets tenía que funcionar, y vaya que sí lo hizo, y además con permutas, porque muchas veces Stanciu se iba hacia aquí y agarraba la marca de Jong, y entonces era Traoré el que se metía con Busquets, o el propio Masopust hacía un relevo defensivo. Pero así, en esta fotografía, se puede resumir toda la primera parte, porque el Slavia hizo un planteamiento maravilloso. No es cuestión de cerrarse todos, de meter una defensa de 7 y protegerse aquí, colgarse del larguero. No. El Slavia estaba defendiendo a 45 metros de su portería y haciendo la cancha muy estrecha y condicionando al Barcelona para jugar lo más alejado posible del hombre que no querían que tocara la pelota, de Leo Messi, o, en su defecto, forzarlo a bajar a recibir en zonas totalmente intrascendentes. Bravo por el Slavia de Praga y lo bien trabajado que está. Señor Šripkovský, o como se llama usted, enhorabuena.
Visto el planteamiento de uno, visto el planteamiento del otro, ahora vamos a ver cómo el Barça podría haber resuelto esos problemas, esas situaciones de juego en la que lo iba encajonando una y otra vez el Slavia de Praga. Para empezar, primero, con el periódico del lunes todos somos millonarios, todos hemos hecho la quiniela correcta, eso para empezar, siempre lo recuerdo para que no os penséis que yo voy aquí de sabiondillo, etcétera, etcétera, no, yo doy ideas, luego la cuestión es ejecutarlas. Después, en el fútbol no existe una fórmula mágica, no hay una correlación de, este tipo me pone este problema, el problema X, yo aplico la solución Y y ya está, y lo neutralizo. No, el fútbol es mucho más complejo y hay diferentes soluciones para el mismo problema y viceversa. Es una situación que no es una fórmula matemática, pero vamos a intentar dar 2 o 3 cositas que podría haber hecho el Barça o que podría haber hecho mejor, porque sí que Valverde lo probó con algún que otro movimiento, pero que no le funcionó. En definitiva, ¿cómo romper esa defensa tan adelantada y con tantos miembros del Slavia de Praga? Pues aquí van un par de ideas, después ya me diréis si son ejecutables o no. Una de las soluciones la dio Valverde con las indicaciones y es una jugada que finalmente se cumple al minuto 10. Una de las soluciones ante este tipo de defensas. El extremo viene y recibe y automáticamente pone el balón para la carrera al espacio del lateral. Cuando te presionan, cuando hacen el campo tan pequeño los rivales, tan estrecho, tan corto, lo que tienes que hacer es romper al espacio, pero sobre todo desde segunda línea, porque tampoco había demasiados lanzadores. Al estar neutralizados De Jong y Busquets, el único que podía dar un pase al espacio, un lanzamiento filtrado, o bien era Piqué, que ya lo había intentado minutos antes también con Semedo, o bien era el propio extremo cuando baja a recibir, que en este caso Dembélé tuvo más actividad en ese sentido, bajar a recibir, girarse y lanzar a su compañero. Esa es una de las soluciones. La otra solución es un poco más compleja. Si tú sabes que los hombres de banda te están haciendo, los rivales, te están haciendo prácticamente un marcaje al hombre al lateral, pues no lo subas. No lo subas y deja que se queden aquí con los dos hombres de banda, lateral con hombre de banda, lateral con hombre de banda, y entonces vas a tener menos efectivos. ¿Dónde está Dembélé? Aquí. Entonces vas a tener menos efectivos que te cierren el paso y vas a crear más huecos por aquí. Pero entonces, como no tienes a los laterales que rompan, necesitas que el delantero centro tire movimientos al espacio. Esto no te lo va a hacer Messi, pero en su defecto, entonces el mediapunta tiene que ser un mediapunta que vaya al espacio, que tire carreras, que busque, que haga un pique a la espalda de la defensa. Ninguno de los centrocampistas, creo que De Jong lo intentó en un par de oportunidades, pero poca cosa más. Ninguno de los centrocampistas intentó moverse sin balón. Los movimientos sin balón, cuando la cancha es tan estrecha y cuando el rival se posiciona tan bien, es, bueno, vital para poder descerrajar este tipo de situaciones. Entonces, si los dos laterales no estaban teniendo incidencia, sobre todo Alba, porque los extremos del Slavia lo que estaban haciendo era seguirlos, bueno, pues si te siguen, elimínalos de la ecuación y deja que los que saben tengan un poquito más de espacio libre. Tampoco es que tuvieran una pradera, pero al menos sí que no molestaban, por así decirlo. Esa es una solución. Y la otra es directamente el juego directo con los extremos al espacio. ¿Os acordáis de cómo marcó uno de los goles el Barça en Eibar? El Eibar le hizo un planteamiento al Barça muy parecido en Ipurúa. Ir a presionar, la línea muy arriba, ahogar la salida de balón del Barça. Bueno, ¿y cómo se desencalla aquel partido? Con un pase del Lenglet al espacio para Griezmann. ¿Os acordáis de aquello? Pues hoy tendrían que haber hecho lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que tienes que ensayarlo esto en los partidos, esto en los entrenos. Esto no sale solo, o puede salir solo, pero es mejor si lo provocas y lo ensayas. Entonces, los extremos del Barça, yo me he fijado, muy pocos, solo uno, después os diré quién, tiene
la buena costumbre de amagar, de venir a hacer ver que recibir para arrastrar al lateral y después picar al espacio. O al revés, o fintar con que picas al espacio, arrastrar y hundir un poquito la defensa para después girarte y recibir. Voy, vengo. Sí, básicamente es eso, es voy y retrocedo, ¿eh? Eso no lo hizo el Barça en ninguna oportunidad. Entonces, son tres posibles soluciones ante ese problema. Ninguna se aplicó correctamente y por eso el Barça se hizo espeso. Ah, y una última cosa, antes de cerrar este segmentito, la última solución pasa por el mediapunta. Si el mediapunta, que en teoría es llegador, no llega, porque el equipo no funciona, bueno, cambia el perfil y mete a alguien más asociativo. Puedes incluso cambiar el dibujo, volver a jugar con dos interiores y un pivote, para que de esta manera ya se generen dudas, por ejemplo, en Stanciu, cuando baja a ayudar a Stanciu, ¿a quién toma? ¿De quién toma la marca? ¿Toma la marca del interior y deja libre al pivote? ¿O toma la marca del pivote y deja libre al interior? ¿Entonces obliga al capitán, obliga a Souček a salir y deja a Messi entre los dos centrales? Eso tampoco se hizo. Arturo Vidal en ningún momento recibió la consigna de convertirse en el tercer centrocampista y prácticamente, bueno, pues le hacía la vida más fácil. No estoy cargando contra Arturo Vidal, que me entendáis. La cuestión es, si ves que no funciona eso, si tú has metido a Arturo Vidal pensando que el partido va a ir por una vía y ese partido no se está dando, pues tienes que modificar. Entonces, aquí Artur, por ejemplo, hubiera ido de perlas, pero como Valverde lo había dejado en la grada, pero incluso Alañá, o incluso el propio Rakitic, cambiar el dibujo y obligar a que el capitán del Slavia saliera de la cueva, y si no sale pues tiene superioridad en el centro de la cancha, lo que sea, pero hacer algo. Nada, no hizo nada. El juego se desarrolló, ahora que hemos visto esas pequeñas ideas, el juego se desarrolló prácticamente igual en la segunda parte hasta que empiezan las modificaciones. Valverde otra vez se equivoca y se hipoteca él mismo desde la elección de los suplentes, porque se vuelve a lesionar Jordi Alba y Junior Firpo estaba en la grada, porque seguramente un centrocampista más de toque le hubiera ido muy pero que muy bien, y Artur también estaba en la grada. Al final Valverde se limita él mismo el margen de maniobra. El único cambio así con vista a modificar algo es la entrada de Ansu Fati, que eso hace que Griezmann cambie de perfil y se coloque en la derecha, pero volvemos a estar en lo mismo, nunca Messi y Griezmann por el mismo carril. Pizarrita de nuevo. En la segunda parte, ya a partir del minuto 65, entra Ansu Fati y lo coloca aquí, en izquierda, pero claro, Arturo Vidal continuaba con Messi por aquí y entonces a Griezmann le toca cambiar el perfil. Y entonces el problema del Barça era otro. Con Ansu sí que tenía desborde y tenía posibilidad de irse en el 1 contra 1 ante su lateral, ante Koufal, pero ¿qué pasaba? Que Griezmann, jugando por la derecha, se juntaba con Arturo Vidal y con Messi, y Ansu al final también tendía a meterse por dentro. Entonces estábamos viendo un embudo tremendo entre estos cuatro jugadores. Realmente el Barça no fue capaz de generar peligro en ataque posicional, porque si os acordáis, las dos principales ocasiones del Barça, el toque de Ansu Fati para Messi, por ejemplo, es un contragolpe, es una transición rapidísima que se hace después de un robo. No hay una elaboración fluida del juego porque, insisto, los dos pivotes, en aquel caso ya había entrado Rakitic, al lado de Jong, estaban maniatados. Y otra cosa, el ritmo de circulación de pelota del Barça era una nana, podría hacer dormir a cualquiera. Entonces, este era el tipo de tridente que a mí me hubiera gustado ver de inicio, a Griezmann, a Messi y a Ansu Fati, pero quizá en otras posiciones. El problema es el encaje de estos dos, y yo creo que al final, si no está Suárez obviamente,
lo que le convendría mejor al Barcelona sería jugar así, con Griezmann por detrás de Messi y con Dembélé y Ansu Fati, para tener extremos abiertos, tener extremos que desborden y tener a Griezmann con las dos facetas, faceta de compensador, lo que os he explicado antes de Messi, pero también la faceta asociativa para convertirse en el tercer centrocampista y generar superioridades aquí. Eso no se dio en ningún momento y al final, con todo el calor del momento, de la batalla, al final acabamos viendo esto, el Slavia ya se había tirado un poquito más atrás por el empuje del Barça, pero acabábamos viendo esto, acabábamos viendo a 4 jugadores prácticamente así, o Arturo Vidal si lo quieres un poquito más retrasado, pero así, había un triángulo tremendo y de nuevo otra vez, laterales arriba, pero sin desborde, lo que explicamos siempre, no te sirve de nada tener en ataque posicional a los dos laterales aquí paraditos, como si fueran extremos, porque ni Sergi Roberto te va a driblar por aquí y Semedo a pierna cambiada, como jugó en la segunda parte, pues bastante tuvo el hombre con no tropezarse. En definitiva, que los cambios tenían alguna idea de mejora, estaban hipotecados por eso, porque no tenía margen de maniobra, con lo de Jordi Alba tenía un problema, con lo de Busquets también tenía otro problema, pero Ansu Fati no acabó, no es culpa del chico, obviamente, porque además da esa asistencia, pero esta mezcla de Ansu Fati con Griezmann por la derecha y con Arturo Vidal por el medio generaba un efecto embudo que facilitó las cosas todavía más al Slavia de Praga. Bueno, y la cosa entonces, con estos problemas de funcionamiento, como hemos visto, esta acción y reacción, acabó como empezó, 0-0, resultado gafas, y al Barça ahora, bueno, le queda una sensación de podría haber sido peor, como diría aquel al loro, que no estamos tan mal, pero la realidad es que si no gana el próximo partido en el Camp Nou, en su estadio, ante el Dortmund, teniendo en cuenta los problemas que está teniendo históricamente como visitante en la Champions, pues hombre, no es demasiado halagüeño tener que irte a jugar todo en la última jornada al campo del Inter, de Antonio Conte. Pero bueno, ya veremos. La cuestión es que los rivales le han empezado a perder el respeto al Barcelona de una manera bestial. Le están viendo ya que el emperador está desnudo, para enlazar con el símil del inicio del vídeo, y que, bueno, que a Valverde ya se le empiezan a acabar los argumentos. Antes decíamos, bueno, tuvimos fases de buen juego y hemos ganado. Después dijo, bueno, vamos ganando, vamos líderes, hemos ganado, eso es lo que cuenta. Y una vez que te quedas sin juego y sobre todo sin resultados a los que abrazarte, pues no tienes nada bajo los pies, así que ya veremos lo que sucede. Nada más, ya sabéis, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, por compartirlo, por comentarlo, que siempre os leo, ya lo sabéis, y nada, muchas gracias por vuestra fidelidad. Como siempre, jabatos y jabatas, un placer, y viva la Slavia de Praga, qué equipazo, y viva la Champions con este formato. Eso sí, antes de irme, que no cambien el formato de la Champions. ¿Os imagináis una Champions cerrada en el que no hay espacio para el Slavia de Praga, por ejemplo, para el Ajax, para el Valencia? Bueno, pues eso es lo que hay que evitar, amigos. Los méritos deportivos siempre por encima de todo, porque si no, matamos el deporte y nos abrazamos directamente al negocio. Y ahora sí, después de este speech político, muchas gracias y nos vemos muy prontito, jabatos y jabatas.